Perfecto, gracias por confirmar. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco sobre los condicionales en inglés. Inicialmente debemos tener muy claro qué es un condicional. Antes de yo ir directamente a la explicación sobre qué es un condicional, me gustaría preguntarles a ustedes si tienen alguna idea de qué puede ser un condicional o a qué se refiere. ¿Alguien tiene alguna idea? No, profesor. No ideas? Okay, let's continue. Bien, entonces veamos qué es un condicional y para ello vamos a tomar como referencia la siguiente pregunta. Quiero que usted piense por un momento en esa pregunta. ¿Qué pasa si usted no toma suficiente agua? ¿Qué ocurre en la realidad si usted no toma suficiente agua? Uno de profesor. Repeat, please. Repite, porfa, no alcanza a escuchar. Sufre uno de desgaste. Se desgasta, muy bien. ¿Qué más puede ocurrir? Nos deshidratamos. Muy bien, nos deshidratamos, un poco más específico. Entonces, a esa pregunta podríamos decir que si yo no tomo suficiente agua, me deshidrato. Observamos que esta pregunta parte de una condición. ¿Cuál es esa condición o situación que establecen en esa pregunta? Es si usted no toma suficiente agua. Esa es una condición. Y esa condición o situación desencadena un resultado. Para este caso, ese resultado es me deshidrato. En otras palabras, podemos entonces entender los condicionales como ese tipo de situaciones que surgen de una condición y desencadenan un resultado. También lo podríamos pensar como el efecto causa-efecto, donde hay una condición y esa condición me lleva a un resultado. Bien, teniendo clara esa definición de condicional, veamos entonces cómo funciona el condicional en inglés. En ese caso, nos vamos a enfocar en el condicional cero. Ellos están enumerados en inglés, cada uno con sus diferentes características, y para esta sesión entonces vamos a enfocarnos en el condicional cero. Esa pregunta que teníamos en la diapositiva anterior en inglés sería What happens? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? If, esa es la partícula condicional si, you don't drink enough water. Si usted no toma o no bebe suficiente agua. Así que haría esa pregunta en inglés. What happens if you don't drink enough water? Al momento de responder, observe cómo se parafrasea
esa condición. If I don't drink enough water, si yo no tomo o si yo no bebo suficiente agua, una coma, y luego el resultado. I dehydrate. Me deshidrato. ¿Qué podemos decir entonces a nivel general? Que todos los condicionales en inglés tienen una estructura la cual se conforma de: primer elemento, la partícula condicional if. Ahí lo tenemos en verde. Ese if significa sí de condicional. ¿Y por qué se hace énfasis en que es un sí de condicional? Porque sabemos que en inglés la palabra yes también significa sí, pero ese no es condicional. Ese es sí de respuestas. Todo lo que tiene que ver con condicional lo traemos con if, que significa sí de condición. Luego de esa partícula if, la estructura de cualquier condicional va a continuar con la condición, condition. Y finalmente debemos incluir el resultado. Ese resultado es procedente de esa condición. Ahora, esa es la estructura general de cualquier condicional en inglés. Pero para el caso del condicional 0, iniciaríamos entonces con la partícula if. La condición se trabaja con el tiempo presente simple y el resultado con el tiempo presente simple. Allí tenemos la fórmula o la estructura del condicional 0. Si comparamos esa información, podemos observar que if, aquí está en color verde, partícula condicional. I don't drink enough water. Yo no tomo suficiente agua. Esta oración está en simple present, en presente simple. Resultado, I dehydrate, me deshidrato. Eso también está en simple present, también está en el presente simple. Para todos los enunciados que estén en el condicional 0, se deben entonces trabajar con esa estructura if plus simple present plus simple present. ¿Ok? ¿Hasta este punto es clara la información o tienen alguna pregunta? Yo tengo alguna pregunta, profe, ¿por qué, o sea, se debe utilizar dos simple press? O sea, en las dos, se repite dos veces, no entiendo esa parte. Bien, entonces observemos en la estructura general. La estructura general tiene tres componentes. Número 1, la partícula if, que significa sí. Número 2, la condición, que está en azul. Número 3, el resultado, que está en naranja. La condición es diferente al resultado. Son elementos independientes. Por eso, la condición debe ir con el simple present y el resultado debe ir también con el simple present. Listo, esa es la estructura estándar de ese condicional. ¿Por Profe, qué se hace? Sí, o sea que adelante. la oración siempre debe hablarse en presente, ¿ok? Para el caso del condicional 0, que es el que estamos trabajando en esta sesión, sí.
siempre se trabaja con los tiempos presentes simples. Y eso es precisamente porque ese condicional 0 siempre cubre oraciones que son hechos, que la mayor parte del tiempo son reales, que son comprobables. Si usted se hace la pregunta, ¿qué pasa si usted no toma suficiente agua? Y la respuesta es que se deshidrata. Entonces, la pregunta es, ¿ese resultado siempre ocurre? ¿Siempre que no tomamos suficiente agua nos deshidratamos? Entonces, cuando ese resultado es un hecho que siempre ocurre, un hecho real, eso significa que en inglés debemos utilizar ese presente simple. Esa es la razón por la cual tanto la condición como el resultado trabajan con ese tiempo simple present que en inglés se utiliza para expresar esos hechos. ¿Listo? Entonces, esa es la razón principal por la cual ese condicional 0 trabaja con la estructura de if plus simple present plus simple present, porque parte de hechos reales. Is that clear? ¿Clara esa parte? Claro, profe. Ok, very well. ¿El resto qué tal? Preguntas, avanzamos. Ok, let's continue. Bien, entonces recordemos que la estructura if plus condition plus results es una estructura general para todos los condicionales. Sin embargo, esa estructura también se puede revertir. ¿Qué significa eso? Que un enunciado condicional podría también iniciar con el resultado, luego con la partícula if y luego con la condición. Para el caso específico de la oración anterior, podríamos decir que I dehydrate, me deshidrato, if C, I don't drink enough water. Me deshidrato si no tomo suficiente agua. Mencioné el resultado y finalmente la condición. Eso no altera la razón de ser o el significado de esa oración. Si usted compara esas dos oraciones, si no tomo suficiente agua, me deshidrato. 1. Me deshidrato si no tomo suficiente agua. 2. Son dos oraciones totalmente iguales. Aunque en la segunda el orden de las palabras fue revertido, la esencia y el significado de esa oración sigue siendo igual. Entonces, eso significa que en condicionales también podemos revertir ese orden, donde el resultado iría de primero, luego el if central y finalmente la condición. ¿Ok? Y la estructura entonces sería simple present, if, simple present. Seguimos trabajando con los presentes simples siendo condicional 0. Ok, very well. Para el caso de los cuestionamientos o preguntas que requieren los condicionales, para el condicional 0, generalmente van a iniciar con la expresión what happens. What happens significa qué sucede o qué pasa. What happens if, qué pasa si. Veamos qué condición tiene esta pregunta. What happens if you hit ice? ¿Qué pasa si usted calienta el hielo? Pregunta para todos. ¿Qué pasa si usted calienta el hielo?
Se convierte en líquido. Se Se derrite. convierte en líquido Derrite. y otra manera de decirlo es se derrite. Entonces, Derrite. al momento, muy bien, al momento de responder esta pregunta condicional, ¿qué debo hacer inicialmente? Parafrasear la condición. ¿Cuál es la condición? Si usted calienta el hielo. Al momento de responder, entonces, usted diría, si yo caliento el hielo, allí parafraseé la condición. Ahora se espera que yo indique cuál es el resultado. Se derrite. En inglés, entonces, podríamos decir, if I heat ice, aquí parafraseo. Si yo caliento el hielo, incluyo la coma y luego el resultado. El resultado para ese caso es it melts. Se derrite. ¿Qué vamos a tener en cuenta en ese condicional cero? Ya sabemos que trabaja con el presente simple tanto para la condición, así también para el resultado. Pero entonces, si usted recuerda en esa sesión donde estuvimos enfocados y estuvimos hablando solo sobre el presente simple, usted también debe recordar que por allá hay unos pronombres personales que se les consideran terceras personas del singular y que esas terceras personas generan unos cambios en los verbos. Se recuerda que hay unos verbos que se le agrega la S, otros la E y la S, otros que cambian la Y por I latina y se les agrega ES, etcétera. Entonces, para este tipo de condicionales, cuando eso aplique, también debemos hacerlo. El verbo derretir en inglés, por ejemplo, es el verbo melt, sin la S. Pero como aquí utilizamos el pronombre it, eso que está haciendo referencia al hielo, ese it es una tercera persona. Se encuentra en una oración afirmativa y debe, por lo tanto, cambiar ese verbo, en ese caso agregándole la S. Entonces, el hecho de que sea presente simple significa que usted también debe estar atento a los cambios que pueden tener esos verbos si se trabajan con terceras personas. Good. Let's go to analyze another question. Veamos otra pregunta. What happens if, ¿qué pasa si your mother doesn't water the plants? Your mother doesn't water the plants. ¿Qué pasa si tu madre no riega las plantas? ¿Qué cree usted que pasaría si no Se se riegan marchitan. las plantas? Se mueren. Se mueren. Se mueren, se marchitan. Muy bien. Todos esos son resultados posibles a esa situación o condición. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer al momento de responder? Parafrasear la condición. ¿Ok? En ese caso diríamos, if my mother doesn't water the plants, si mi madre no riega las plantas, coma, resultado, ellas se mueren, ellas se marchitan. They die. ¿Ok? Parafraseo la condición y finalmente indico cuál es el resultado a esa condición. Next question. What do you do? Acá tenemos el inicio de otra
pregunta que también tiene que ver con condicional cero y es la expresión what do you do? ¿Qué hace usted? Sí. What do you do if? For example, what do you do if you feel sick? ¿Qué hace usted si se siente enfermo? Question for you. What do you do if you feel sick? ¿Qué hacen ustedes si se sienten enfermos? Y al hospital. Correcto. Ir al hospital, ir al médico. Muy válido. Ahora, ¿cómo respondemos ese enunciado? Recuerde, siempre inicie parafraseando la condición. ¿Cuál es la condición? Si usted se siente enfermo. Diría usted entonces, si yo me siento enfermo, coma, resultado. Yo voy al médico, yo voy al hospital, etc. In English, you say, if I feel sick, si me siento enfermo, resultado. I go to the doctor. Voy al doctor o al médico. O I go to the hospital. Voy al hospital. Very well. Let's continue with another question. Okay, 1 second. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Porfa, nos colabora. Okay, done. Question for you. What happens if your brother doesn't study for a test? What happens if your brother doesn't study for a test? Aquí usted va a analizar esa pregunta, va a averiguar qué significa y me va a indicar entonces cuál puede ser el resultado a esa pregunta. Pero lo Analicemos. pierde, ¿no? Correcto. ¿Cómo sería entonces el enunciado completo? Recuerda, inicias parafraseando la condición y finalmente indicas el resultado. Formúlalo allí en inglés y me dices cómo quedaría completo. Pueden enviarlo por el chat para ir verificando la escritura de esa respuesta. ¿Qué pasa si tu hermano no estudia para el examen? Lo pierde. ¿Eso qué hacía? Si mi hermano no estudia para el examen, lo pierde. Ya. Yes, that's Spanish, correct. ¿Cómo sería en inglés entonces? En English. If my brother don't study for test, coma, puede ser for loser, o cómo sería.
o loser solamente. ¿Sí? Ok, para el verbo perder, de reprobar, podemos decir, ahí lo dejo en el chat, fail. 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 Ah, bueno. The fail. Verifica ese auxiliar que utilizaste después de my brother. Okay, let's going to analyze. If my brother doesn't study for a test, fail. Carlos, bien por parafrasear la condición. Sin embargo, ese resultado todavía le falta incluir el pronombre. ¿Quién pierde? ¿Qué pierde? Falta esos dos elementos. ¿Quién pierde y qué pierde en el resultado? Bien, la respuesta de Luis, if your brother doesn't study for a test, fails it. Bien, ¿qué hay que corregir en esa respuesta? Que no es tu hermano, sino que sería mi hermano para responder. Y en el resultado falta quién pierde ese examen. Falta incluir el pronombre.
Okay, guys, so let's continue and let's going to check the answer. So what happens if your brother doesn't study for a test? The answer is, if my brother doesn't study for a test, he fails it. Listo. Debían hacer algunas correcciones en el resultado. En este caso quedaría él, fails it, lo pierde, haciendo referencia al examen. He fails it. Good, so let's continue with the next slide. Question is, what happens if you don't wear sunscreen? Vamos a hacer el mismo ejercicio, analizan la pregunta, investigan qué significa y nos indican también cuál sería la respuesta completa. Por ahí se quema, ¿no? Yes, that is the result. Correcto, ese sería el resultado. Ahora puedes continuar con la respuesta completa en inglés.
Okay, guys, so let's continue and let's gonna check the answer. Analicemos entonces la respuesta. Iniciamos parafraseando. If I don't wear sunscreen, si no utilizo bloqueador solar, resultado, me quemo. I sunburn. Ok, así quedaría la respuesta a esa pregunta. If I don't wear sunscreen, I sunburn. Ok, vamos a darle retroalimentación a la persona que participó en el chat. En el caso de Luis, la pregunta, Luis, dice si usted, al momento de responder, debería decir si yo. ¿Listo? Una pregunta directa. Debes conservar el verbo. El verbo que se utilizó en la pregunta es wear. O sea que no es necesario utilizar use porque para ese caso en la pregunta nos indica que debe ser wear. If you don't wear sunscreen, el resultado debe ir en presente simple. Si utilizas el will, ya eso sería un futuro. Y eso entonces no aplicaría para condicional 0. ¿Ok? Ten en cuenta entonces esas recomendaciones para otras ocasiones. And finally, analicemos finalmente algunos ejercicios prácticos. Let me share my screen again.